la principal preocupación del país es la reforma fiscal, ¿verdad? El paquete de reformas que ha sometido el Ejecutivo y que ya ha comenzado a hacer su recorrido, el recorrido natural que hacen todas las leyes, todas las propuestas en el Congreso Nacional. El proyecto fue sometido, como bien hemos dicho en otras ocasiones, por ante la Título de Cámara Peña. de Diputados. Fue introducido por la Cámara de Diputados y su presidente, Alfredo Pacheco, los recibió, hizo un aparte, porque en ese momento estaban preparándose para una de las sesiones de la Asamblea Revisora que está reunida conociendo la reforma constitucional. Entonces le recibió el proyecto de reforma a Jochi Vicente, ministro de Hacienda, y a partir de ahí y del anuncio que hizo el presidente Luis Abinader, y las explicaciones que ha dado Jochi Vicente, ministro de Hacienda, entonces los diferentes sectores han comenzado a fijar posición con respecto Sigue pasando. al el proyecto de reforma fiscal. Eh, Me llama la atención que eh, el presidente de la Cámara de Diputados, digo que me llama la atención porque eh, algunas personas pudieran pensar, lo van a aprobar rápido porque tienen el control del Congreso, porque tiene la mayoría. Bueno, pero Alfredo Pacheco lo que hizo fue que lo recibió, por eso no solo que me llama la atención, sino que lo quiero resaltar, lo recibió y ha anunciado que es muy probable que la comisión que lo va a conocer llame a vistas públicas para escuchar a los diferentes sectores. Creo que esa es la vía correcta. Comenzar a escuchar a los diferentes sectores, porque hay muchos sectores expresando diferencias. Y también hay que entender que cada vez que se somete un proyecto que te va a tocar intereses, sobre todo un proyecto de reforma fiscal que va a aumentar impuestos o que va a crear nuevos impuestos, pues lo más lógico es que salgan sectores a protestar, a reclamar, para evitar que le afecte lo menos o para tratar de que le afecte lo menos posible. Entonces, el escenario ideal es ese, que ahí esa comisión convoque a vistas públicas, que llame a cada sector a expresar su parecer con respecto a la reforma, y si hay aspectos en los que entienden que el Ejecutivo se está excediendo, convencer entonces al presidente y a sus ejecutivos de área económica de la necesidad de hacer ajustes. Pero ese es el escenario, no es simplemente oponerse por oponerse, porque todos estamos conscientes de que realmente se necesita la reforma. La oposición política, el gobierno central, diferentes sectores de la sociedad civil, pero lo que se está tratando es de que sea lo menos lesiva a los diferentes sectores. Siempre va a tocar a diferentes sectores, siempre va a afectar, pero lo que se está tratando es que la solución que se está buscando no sea más grave que lo que tenemos, ¿verdad? Que se convierta en lugar de una vía de desarrollo y crecimiento en una vía de retroceso. Entonces, creo que hace bien Alfredo Pacheco, como presidente de la Cámara de Diputados, llamando a los diferentes sectores a reunirse, a discutir la reforma. Ya el presidente Leonel Fernández, que es el líder de la oposición, dice que es un bombazo. Eso va a acabar con todo el mundo. Desde un principio él dijo que no está de acuerdo, y hay que entenderlo, un líder de la oposición política que fije una posición en esa dirección, porque ahí hay un escenario que puede aprovechar. Pero hay que ir a un escenario en el que se pongan las cartas sobre la mesa y se vea qué puede afectar, qué pueda dañar a un sector, qué no, y entonces produzcamos la reforma que se necesita realmente en la República Dominicana para crecer, para avanzar, que esos son los argumentos que ha dado Mira, el presidente Luis Abinader para someter el proyecto. sin lugar a dudas, que el gobierno está consciente de lo que implica una reforma fiscal, del impacto que esto significa inclusive en la gobernabilidad. Si queremos saber si esto puede generar un tema social o no, solamente tenemos que pensar en Colombia y en lo que pasó con un intento de reforma fiscal al expresidente de Colombia. Por tanto, el que el gobierno sirva a la mesa y diga esto es lo que pretendo
y salga a discutirlo, esa es la vía correcta. Porque si nos vamos simplemente por la mayoría mecánica y el gobierno la impone, evidentemente que los resultados pueden ser perniciosos. ¿Que hay que analizar esto e irse al detalle? Sí. Y no entendamos que solamente es porque, bueno, cada sector por sus intereses. El tema es aquí que cada quien que paga impuestos, que cada quien que aporta a la ciudadanía y al desarrollo de este país, tiene derecho de ser escuchado. Y el gobierno, a su vez, analizarlo y tomar las decisiones que más convengan al país completo, porque esa solamente es responsabilidad del gobierno. Al gobierno fue que se eligió para tomar las decisiones. Cada sector tiene que explicarle en qué le impacta y el gobierno al final tomará su decisión. Ahora, he escuchado a varias personas, varios de los comunicadores que están defendiendo el tema de la reforma fiscal en todo su derecho, indicar, por ejemplo, que con el tema del IPI, que esto solamente afectará a los ricos y a los que tienen villas. Significa, señores, que los penthouse y las villas cuestan 5.500.000 pesos. No, estamos claros que hay un impacto grande a la clase media. ¿Qué necesita escuchar la clase media? ¿Cómo eso le va a favorecer a futuro? ¿Cómo el gobierno va a tomar esos recursos e invertirlo de manera responsable? Porque ciertamente amerita un sacrificio de todos. El problema es que al final de cuentas, el sacrificio de la clase media no estamos tan claros cómo se les devuelve el sacrificio. Y eso es tarea del gobierno. Mire, en punto de vista, darle los buenos días a la República Dominicana, a nuestros amables televidentes y radioescuchas de todo el país, desde Higüey hasta allá los confines del sur profundo, la línea noroeste y toda la República Dominicana que se mantiene activa con nosotros. Le agradecemos la oportunidad de abrazarnos y de seguir nuestros comentarios. Miren, el tema yo entiendo que debe venir el proceso de la confianza. Donde no hay confianza, el pueblo no va a querer soltar o ser parte de esto. Cuando el gobierno hablaba de una reforma total, de que todos los sectores iban a ser impactados, pero además de conseguir más empleos, de hacer reforma en lo de lo que es el tema de la salud, de una manera contundente, esa manera integral. Pero si no hay confianza en cada uno de nosotros, los ciudadanos, sería difícil de que el pueblo lo asuma con confianza. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan ustedes cuando se comenzó a promocionar el 4% para la educación? Claro, llegó un proceso de unificar criterios porque debemos cambiar la calidad educativa, el avance de nuestros estudiantes. Desde el 2013 hasta la fecha, según datos que hemos obtenido, la inversión casi se asemeja a 2 billones en la educación. Y los procesos de evaluación que han dicho de que la educación no ha avanzado, no ha tenido el desarrollo que esperábamos ahora en la actualidad con la cantidad invertida. Entonces, decían que era el dinero lo necesario para el cambio de la educación y no se ha producido. La corrupción, la falta de respeto a muchas de las cosas que se han implementado. Fue necesario la inversión, era el dinero lo que hacía falta aquí. Ahí está el dinero y no hemos recibido el cambio. Pero cuando uno recibe este cartapaso de propuestas de la reforma o modernización fiscal, se ve más tributaria. Es de cómo sacarle al pueblo. Se me parece al Imperio Romano, que el Imperio Romano cada vez que necesitaba era el pueblo que iba para mejorar su vida, para sus banquetes. El pueblo está cansado de que los políticos vivan mejor, utilicen y aumenten el caudal de la corrupción en la nación dominicana, de que fulano supuestamente en esos expedientes se hablan de 6.000, de 12.000 millones. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Si vamos a buscar más dinero para incentivar para que nuestros políticos
que nos gobiernan sigan robando, el pueblo se va a resistir. Por ejemplo, la placa. Voy a entrar en el tema de la placa. El derecho a la circulación. Si nos quitan la sangre, no va a haber circulación. Miren, por ejemplo, un carro 2023, un Changán, va a pagar 6,000 pesos igual que una Mercedes-Benz. No, pero tampoco así. No, espérate, no. Mira, Wendy. Wendy, oye. Un muchacho que vaya donde Mayella y compre una Changán Fiat y tenga que pagar ese pagaré de 30,000 o 40,000 pesos mensuales, y tú le pones una carga de 6,000 en diciembre o en noviembre, junto a ese pagaré, entonces tú le estás quitando el poder adquisitivo a esa persona, tú lo estás acorralando. Entonces una persona que compró una Mercedes-Benz, Wendy, a ti que te estoy mirando, que compró una Mercedes-Benz 2025, bueno, tú le puedes cobrar 100,000. Porque tiene capacidad. Son gente rica. Toda esa clase media, esa clase humilde. Entonces un carrito chino a pagar lo mismo que un Lamborghini. Está denigrando a los chinos, ¿eh? No, pero que es un carrito. Por ejemplo, una gente que tenga una Range Rover. Una Lincoln. Así también, una Lincoln. Tengo que pagarlo. Entonces yo creo que se debe realizar, entrando en el sano juicio, hacer una tabla. Muy bueno. Y aquí hay gente que tiene buenos vehículos, un Lamborghini, un Ferrari, que te puede pagar 100,000 pesos por el derecho a circulación. Y el del Changán, tú le vas a decir, una gente que se está levantando y que está pagando un préstamo, vamos a ponerle 2,500 pesos. Por ejemplo, un carrito 2011, una gente que se le está buscando en un Uber, pagar 3,000, un 100%. Entonces, esto realmente con la inflación que ha tenido en los últimos años, proceso de COVID y muchas cosas más que han incidido en la economía dominicana. Entonces, tú has perdido el poder adquisitivo. ¿Qué es la pérdida del poder adquisitivo? Que si tú ganabas 20,000, hoy tú estás obteniendo 10,000 pesos. Es decir, que tu calidad de vida se ha mejorado de una manera significativa. Hay que buscarle eso. Y el IPI que tú decías. Es el problema del IPI. El IPI. Cualquier cosa. 5,500,000. Entonces una persona, eso es cualquier curruncho por ahí, cualquier casita, cualquier apartamentito. Eso se están tocando a la clase más sensible. Yo creo que hay muchos temas, si lo debatimos, que debiera irse a esa vista pública con las recomendaciones y después en ese consenso yo entiendo que la reforma es importante y es necesaria, revisada. Cuando se pueda, yo quiero hablar de ese tema respecto a las iglesias y al pueblo evangélico, cuando se pueda. Sí, imagino que después de la pausa, porque ahora, solamente en breve, porque tenemos que irnos a la pausa comercial, decir lo siguiente. Creo que todos estamos contestes de que esto debe ir a vistas públicas, porque ya todos los sectores de la vida nacional han manifestado su posición. El CONEP, los propios economistas, los industriales, las asociaciones de rones, las asociaciones de bebidas no alcohólicas. La oposición política. Todos están contestes de que esto debe discutirse, socializarse. Pero de que tenemos que tener una reforma fiscal, la tenemos que tener. Y la posición de Leonel Fernández no me agrada. Porque no asumió. Porque fue politiquera. El propio Leonel Fernández tuvo que echar para atrás una reforma fiscal y esa placa iba a ser por el costo del vehículo. Fue Danilo que le echó para atrás. Yo no recuerdo. Fue en el 12. No, la del 12. es que hubo dos. Recuerde Sí, que hubo una que, discusión. La de la placa fue la del 12. La del 12. Y la del IPI también. Gustavo, acuérdate que el administrador del Banco de Reserva era Daniel Toribio. Que le hicimos Momolo. No, pero el presidente Fernández está consciente que Vicente Bengoa y el director general de Impuestos Internos, Juan Hernández, que sostuvieron una discusión y Leonel Fernández tuvo que pararse y sentarlo a los dos en una mesa porque había una discusión con relación a la reforma fiscal y esa reforma fiscal no se pudo hacer. Entonces, a Leonel que se deje de Mire, vamos a la pausa, pero antes de la pausa, mucho se ha hablado, José María ha hablado mucho de la reforma fiscal.
Pero hay una cosita por aquí que me manda un economista, como que nadie ha hablado de eso. Parece que el GLP va a ser afectado. El GLP, esa gente que echa su 40 pesos de gas. No, y lo que hacen el transporte con GLP. El artículo 62 de esa reforma dice, se establece una contribución de $174 estadounidenses por tonelada métrica de gas licuado de petróleo GLP o sus componentes propano y butano. La Dirección General de Impuestos Internos queda designada como órgano recaudador de esta contribución y establecerá el responsable de la obligación tributaria conforme a sus facultades y de acuerdo con los procedimientos y formularios establecidos para tales fines. El otro párrafo, el párrafo 2, dice, la obligación del pago de la contribución aquí establecida se origina al momento de la importación del gas licuado de petróleo, el GLP, o de sus componentes, propano y butano. Asimismo, la base imponible a la cual deberá aplicarse el monto de la contribución será la unidad de masa de gas licuado de petróleo, GLP, o sus componentes, propano y butano, expresada en toneladas métricas al momento de la importación. Golpe. La administración tributaria tendrá un plazo de hasta 120 días para reglamentar lo dispuesto en este artículo a partir de la promulgación de la presente ley. El que importe GLP, ¿a quién usted cree que le va a traspasar esa que le están cobrando? Esos $174.